Hola, mi nombre es Alexandra Urbina y les voy a presentar mi proyecto para mejorar la percepción de las arañas dentro del hogar. Iniciando con antecedentes, en Seminario 1 investigué el exterminio irracional de las arañas por el miedo derivado del miedo que se le tiene a estas. En México solo existen 2.506 especies de arañas registradas y solo el 1.6% de estas son nocivas para el humano. Esto se puede reducir en dos géneros, que son Latrodectus y Loxoceles, es decir, la viuda negra y la violinista. La importancia de las arañas se puede reducir a que son controladores de plagas. Esto quiere decir que su dieta consta de transmisores mecánicos de enfermedades, como lo son mosquitos, moscas y cucarachas, los cuales por el cambio climático se han creado condiciones idóneas para la reproducción de estas plagas. Aquí tenemos una nota del Economista donde podemos ver que en México los casos han aumentado un 534% desde el año pasado a este año, lo cual puede ser alarmante y debido a que la prueba para verificar esta enfermedad es costosa, solo se confirman entre el 5 y el 10% de los casos. Mi problema de diseño radica en que no existe un dispositivo que permita la captura y reubicación de las arañas encontradas dentro del hogar de manera segura, sin posibilidad alguna de mutilación y responsable que busque la recontextualización de su captura en la zona del Marqués. Los objetivos de este proyecto se busca que sea cambiar la percepción de las arañas, mejorar la conciencia ambiental desde su temprana edad, impulsar valores de respeto a la vida y al planeta, brindar alternativas al encontrar fauna pequeña dentro del hogar. Y los resultados esperados son que los usuarios pierdan el miedo a las arañas, idealmente, en caso de tenerlo previamente, igual, crear conciencia del microecosistema presente de nuestro hogar, cómo podemos tomar ventaja de esto, dar a conocer las especies de arañas mexicanas de la zona y saber discernir entre especies inofensivas y especies significativas para la salud. Esto buscando a que se deje de matar arañas como primera instancia, como muchas personas afirmaron en las entrevistas de Seminario 1. La investigación documental se encontró la palabra clave que fue antropoformismo, que nos ha ayudado como especie humana a enfrentar, a entender la cosmovisión desde sus inicios, pues permite tener un acercamiento familiar a aquello desconocido y a lo extraño. Factores claves para atraer arañas son las feromonas, los cebos, espacios oscuros, temperaturas cálidas. Y en la zona del Marqués se pueden encontrar 39 especies registradas de arañas, entre ellas las que ya mencioné previamente. El comportamiento de las arañas puede ser generalizado a solitario y de cazador pasivo que acecha. Es decir, si bien sí las arañas son un cazador extraordinario, estas se han acoplado y han evolucionado a tener las famosas telarañas, en su mayoría, no todas las especies lo tienen. Sin embargo, las presentes en Querétaro sí son la mayoría las que tienen telarañas y esto quiere decir que ellas tienden su trampa y esperan a que la presa llegue a ellos. Para esto localizan sus trampas o sus telarañas en situaciones o espacios ventajosos. Seguimos a el estudio de productos análogos. Aquí tenemos 5 imágenes de 23 productos analizados, los cuales todos tenían trampa en su nombre. Estos fueron los más significativos y los que Amazon recomienda para lidiar con arañas al buscar atrapador de arañas, etcétera. Podemos ver que aquí la mayoría de las figuras morfológicamente son de pistola o de alejamiento. Este dispositivo café de aquí consta de un tubo de PVC que adentro tiene recubrimiento de pegostioso para que la araña quede atrapada ahí y esta muera de inanición o de pues estar pegada. También 4 de estos son para su captura y su retirarlas del lugar donde se encontraron. Sin embargo, como podemos ver aquí, hay más grillos que arañas en esta imagen. Esto es porque los grillos son un ser más grande, a diferencia de las especies que tienen Querétaro. Y pues esto puede ser significativo porque las arañas pueden pasar por las ranuras destinadas para detener a los animales, a los otros insectos, y así lastimándolas. O estos otros dispositivos lo que generan es que en una situación de pánico a una persona que tiene miedo a las arañas puede aplastarlas, puede retirarle algunos miembros y también puede pues causar en la muerte, ¿no? Ya que las arañas, su composición estructural consta sobre todo de 3 partes, que es su cráneo y su tórax. Estos son fundamentales para vivir si llegaran a sufrir algún tipo de trauma o algún tipo de laceración, sería la muerte. Y las extremidades, que son 8, estas pues pueden vivir
sin dos de ellas. Continuamos con la investigación de campo. Aquí se realizaron 7 entrevistas con personas entre 20 y 25 años residentes de la zona del Marqués para entender cómo actuaban al encontrar arañas dentro del hogar. Un entrevistado nos contó su experiencia con aracnofobia, aracnofobia diagnosticada, lo cual sucedió en una temprana edad. El sujeto tenía alrededor de 4 a 3 años en el kinder y sufrió un acercamiento con una araña al estar jugando afuera y esto dejó un trauma. De misma manera, se tuvo un acercamiento en el experto, el biólogo Alejandro Villegas, quien recomienda un frasco y un palo de papel para retirar a las arañas dentro del hogar. También nos proporcionó una idea muy importante de cómo los profesionales atienden o capturan a las arañas, que es con unas pinzas, las tocan para poder activarlas y así crear vibraciones que atraigan a la araña en su telaraña. Por último, se llevó a cabo un experimento donde se atrapó una araña con un frasco y se identificó su especie y se liberó. Continuamos con el cliente, consumidor y usuario. El cliente es residentes de la zona con alto tránsito de fauna en la zona del Marqués. Consumidores, padres de familia que buscan enseñar valores de respeto a los seres vivos y el planeta. Y el usuario en específico, ya que también cuentan los padres de familia, serían los niños a partir de 4 años de edad. El análisis de información se divide en 4 categorías. Estas son 2 de ellas, porque es importante remarcar los peligros a considerar y los campos que se deben abordar. Definitivamente tiene que ser seguro, tiene que ser reusable, tiene que transmitir confianza y certeza, tiene que ser de conciencia y promover el ambiente educativo, debe de ser fácil su uso, ya que se está creando para gente pequeña, bueno, de temprana edad, y clasificación de especies, al igual que la relación araña-humano. En cuanto a peligros, tenemos el estrés y el miedo, son uno de los más grandes a considerar, tanto del animal, que puede crear comportamientos erráticos que pueden generar más estrés y miedo a la persona y al mismo tiempo de la persona. Si se tiene un miedo o una fobia a estas, pues se complican las cosas y se tiene que mantener la seguridad ante todo, ya que en un momento estresante, tanto el animal puede morder como la persona puede acabar con el animal. Otros factores son las mascotas curiosas y las especies que se mencionaron previamente. La lista de requerimientos se resume en estos múltiples. En su mayoría quieren decir que tiene que ser fácil, que tiene que ser seguro, y quisiera resaltar estos 2, que son la óptica para la araña y la óptica para la persona. Óptica para la persona se refiere a que sea atractivo, eso se debe de encontrar dentro del hogar y no debe de disruptir tanto el espacio para que las personas no opten por guardarlo. Al igual que la óptica para la araña tiene que ser atractivo, en cambio, ¿qué tengo que hacer para que la araña no se vaya debajo de mi sillón o detrás de un cuadro y se vaya a mi dispositivo? Aquí en conceptos claves se establecieron tregua, que es el cese temporal de las hostilidades entre los enemigos o enfrentados en una guerra o en un conflicto armado, y enmendar, que es arreglar, quitar defectos, resarcir, subsanar los daños. Se generó un storyboard de una familia ficticia donde la mascota se percata de esta araña debajo de una mesa y qué tengo que hacer yo para que en vez de que la persona vaya inmediato por algún objeto donde la pueda aplastar, que escoja este mecanismo. Los bocetos que se hicieron todos fueron activos. Esto es una palabra clave que tengo que remarcar, ya que a continuación cambiará la perspectiva. Sin embargo, aquí se tiene una idea con ciertos dobleces o kirigamis donde pueda una persona por medio de presión activar un tipo pluma donde un clic active este anillo que abriría la compuerta y viceversa otro clic haría que se resumiera o que se cerrara. Aquí podemos ver que hay muchas leyendas diferentes, es decir, los conceptos no tienen una historia concreta, sino este se ve futurista, este se ve como de cocina y este se ve como una casa. A final de cuentas, lo que resultó fue estos bocetos coloridos. De nuevo podemos ver como la diferencia que se existía en este paso. Este libro era sobre todo para dejarlo en una mesa y que de alguna manera pudieras atrapar la araña por medio de doblez. Lo que pasaba con muchos de estos cuando se trataba de cerrarlo en vertical es que la araña tendría claramente una idea de hacia dónde ir, ya que ve 2 cuerpos acercándose a ella y cerrándose.
lo cual pues haría que ella corriera en el sentido opuesto y induciría caos. En la evaluación de propuestas, cada propuesta fue evaluada tanto cualitativa como cuantitativamente y aquí se puede remarcar de esta que fue la ganadora, que la mejor fusión de un hogar humano, un hogar de una criatura mítica y un hogar de una araña. La propuesta a desarrollar, sin embargo, rompe con todo esto dicho anteriormente, ya que se buscaba un acercamiento activo, es decir, la persona está en su espacio, ve a una araña y la atrapa con ese dispositivo. Y aquí en la propuesta final o en la propuesta a desarrollar, se cambia completamente el enfoque a un enfoque pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este dispositivo tiene que ser atractivo suficientemente, como habíamos dicho en la lista de requerimientos para la araña, para que ésta llegue a este espacio por sí sola y la persona pueda interactuar después de un tiempo con ella. Todo esto de manera segura y se tienen ciertas bases de seguridad para que nunca haya contacto si la persona no lo desea. La propuesta igual cuenta con una aplicación de acompañamiento, esta se escribirá más en adelante, pero es básicamente para crear una conexión entre la persona y la araña. Como aquí dice, la propuesta final busca crear un puente para empatizar con las arañas, un ser tan morfológicamente diferente al humano por medio del hogar. Hogar surge como el concepto base de esta propuesta. Continuamos con los detalles técnicos. Aquí podemos ver un desglose y explotado de cómo sería el uso de esto. Básicamente, la casa cuenta con 3 secciones. Una, la sección de techo, 2, la sección del cuerpo o del cuarto y 3, la sección de la base o de una rampa. Estas 3 secciones se ensamblan entre sí, el techo y el cuarto estarían siempre unidos entre sí. El techo es donde se mantendrían los componentes electrónicos, los cuales consta de un foco de luz azul, un foco de luz blanca, un botón de seguridad y un botón para activación a la luz blanca. Esto sería para que si la persona desea prender la luz dentro de la casa y dar la ilusión de que hay alguien adentro o quiere asomarse por las ventanas, asomarse por la puerta para ver qué ha atrapado, pueda jugar con ese sentimiento de asombro de lo pequeño, de estar viendo hacia el hogar de alguien más que está haciendo la persona. La luz azul es para el cebo, lo que hará que este dispositivo funcione. Si bien, como habíamos establecido, en lo que atrae a una araña son los espacios oscuros, los cebos, las feromonas y los lugares cálidos o de temperatura aclimatada. Lo que esto va a lograr es que atraiga a cebos, sobre todo mosquitos o animales fotosensibles, como lo son también las polillas y las moscas. Eso quiere decir que con un monitor de reloj de tiempo real, durante 3 horas de la noche se prenderá para que así atraiga a otros insectos, estos quedan adentro o hay flujo alrededor de esta casa, por lo cual la araña lo verá como un espacio atractivo, al igual que mientras la puerta o el techo esté cerrado, el interior será oscuro y contará con geometría, como se puede ver en esta siguiente diapositiva, para que la araña considere un espacio idóneo para crear su telaraña y radique en la casa durante un tiempo limitado. Contará con respiradores para flujo de aire y el plástico o el acrílico de policarbonato tiene que ser retirable. Esto porque después de un tiempo las arañas, como habíamos establecido su telaraña, tienden a dejar los desperdicios de sus comidas, es decir, los exoesqueletos de los otros animales, por lo que mientras pase el tiempo y radiquen arañas dentro de este lugar, va a haber residuos que se tienen que retirar y hasta pueden después no ser llamativos para otras arañas, ya que creen que está ocupado este lugar. Aunque algunas especies luego prefieren encontrar telarañas ya puestas porque así se ahorran el trabajo. Entonces esto sería más dependiendo de la persona por medio de los tornillos, retirar el acrílico, poder limpiarlo con un trapo y seguir su uso. En aplicación de acompañamiento, como habíamos establecido antes, es una aplicación donde las familias puedan nombrar a la araña que encontraron, creando un vínculo afectivo y personificando al animal, escribir un apartado de su especie, características o inventarle una historia de vida. Esto con lo que habíamos mencionado previamente, con el afán de conectar a la persona y crear una importancia como se le tiene a alguna mascota, sin la responsabilidad y la necesidad de manipularla. El diagrama de uso consta de estos pasos, que es básicamente lo compro, lo abro, le pongo baterías y aquí es donde tendríamos
dos usos. Uno sería con la base que se había mencionado previamente, está destinada para que se pueda montar en la pared o en el techo, y esto sería por medio de taquetes y tornillos, o simplemente lo coloco en algún espacio de mi hogar, en el piso, donde yo vea un flujo de arañas, es decir, cerca debajo de los muebles, cerca de los sillones, cerca de mesas, cuadros, etcétera. También plantas, puede ser muy útil ponerlas cerca de. Y al descargar la app, dejo que pase el tiempo, establezco algún periodo que yo quisiera recibir notificaciones para checar si he atrapado o radica alguna araña dentro de esta casa. Cierro la puerta que sirve para tener un control de qué entra y qué sale y al mismo tiempo tener este conciencia de modales, de en cuanto a tocar, abrir la puerta, puede entrar a tu casa, puede entrar a tu espacio. Se abre la tapa con el policarbonato separando a la persona de la araña, se puede identificar. Este policarbonato también es importante para que se pueda apoyar el teléfono y se pueda tomar una fotografía utilizando la inteligencia artificial que ya tienen la mayoría de los teléfonos inteligentes para identificarla y así poder discernir si es nociva o no a la salud. Y por último, otro lado donde se separa sería que yo puedo dejar la casita en su lugar y esperar a que la araña tenga su ciclo. Ellas son normalmente nómadas, por lo que no radican mucho en el mismo espacio, ya que están en constante movimiento. O puedo sacar la casa al jardín y como se realizó un experimento en la investigación de campo, al dejar el espacio desprotegido, es decir, con el techo abierto, entraría la luz y ya no sería un espacio idóneo para la araña, pues ya no sería oscuro y esta saldría a su tiempo. La validación fue revisión con expertos y grupo de enfoque. Por modificar falta que los resistores se puso demasiada fuerza para dos focos, entonces bajar la fuerza, realizar pruebas de resistencia con el prototipo, es decir, se apuntó que tuviera pared doble, esto tanto para propiedades térmicas como para en caso de caídas, que la pared exterior fuera la cual surgiera dañada o absorbiera la mayoría del impacto en contra de la capa interior, donde radicaría la araña y así en caso de al principio de usar el producto tener un encuentro estresante y se caiga la casa, pues no radiquen más estrés o en exponerse a una especie peligrosa. También agregar opciones de personificación físicas y digitales, es decir, nuestro usuario padre de familia nos dijo que ella puede notar a sus hijos cómo disfrutan más las cosas cuando pueden personificar a las cosas, es decir, si se pudiera tener fotos con filtros, tener fotos donde pudieras poner el nombre de tu mascota, mencionar a los niños que les gustaría imprimir las cosas y tenerlo físicamente, pues es una manera de como que acercarse, también tener fotografías. Todos estos se realizaron, la validación se realizó por medio de este prototipo de aquí, que pues es una casa donde se envió que las personas o los niños no pudieran meter la mano y esta no se atorara, ya que es el percentil número 5 de niños de 4 años, es decir, 45 milímetros de diámetro. Al igual que al abrir la casa, ver que vieran adentro, si podían agarrarlo. Se había estipulado una agarradera para el techo, sin embargo, esta no es posible por el tamaño de la casa. Y esto es lo que queda a desarrollar a continuación. Muchas gracias por su atención y aquí están las bibliografías.